La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, queremos darle la más cordial bienvenida. Nosotros creemos que aquí hay palabras de vida eterna y que Dios quiere bendecirte de manera tal que no hay casualidades, hay propósito de Dios. Y ese propósito es bueno, ese propósito es santo. Así que qué alegría saber que por el medio que Dios en su soplo, en su soberanía, Él te permita encontrarnos en el mar del internet y donde quiera que tú nos veas o nos escuches. Yo quiero reiterarte que eres muy bienvenido. Hoy vamos a abrir el libro santo y a extraer el rima, la palabra iluminada del Espíritu. Esa palabra que la necesitamos todos. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, dispón tu corazón y vamos juntos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Amén. Abriendo el libro santo en Efesios capítulo 2, en los versículos del 8 al 10, leemos la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. Quiero, mis hermanos, decirles que el día miércoles anterior estuvimos hablando un poco acerca de esto. Terminamos incluso con el título del mensaje de hoy, que si quieren lo pueden proyectar: la naturaleza de las buenas obras. La naturaleza de las buenas obras. Y yo quiero que usted deje eso en el corazón. ¿De dónde nacen las buenas obras? Por eso entonces Dios ha querido que enfaticemos en esto, en la naturaleza de las buenas obras. Antes de regresar al pasaje, yo quiero decirles lo siguiente. Nosotros estuvimos hablando en días anteriores, como ya dije, acerca de Santiago capítulo 2. Es tan hermoso cuando podemos ver la palabra de Dios, cuando podemos constatar la intención de Dios. Ustedes saben que nosotros vamos en un proceso que Dios comenzó un día. La Escritura dice que hay una buena obra que Él inició y que Él la está perfeccionando. Porque nosotros iniciamos ese proceso creyendo, pero más tarde tenemos que avanzar conociendo y después entendiendo. Y hay alabanza en esa intención, en el hecho de entender. No todo mundo entiende, porque para entender se necesita madurez, y para madurar se necesita proceso, y el proceso implica tiempo. Así como en la naturaleza, de donde tú quieras verla, podemos pensar en una criatura, en un niño. Tú ves que ahí hay un proceso de crecimiento. El niño no nace grandote. El niño no nace de una vez con barba, con bigote.
No, 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 no. Es un proceso que implica tiempo. El propósito de Dios, hermano mío, es que nosotros podamos creer, conocer y entender. Voy a repetir, el propósito de Dios es que nosotros podamos creer, conocer y entender. El propósito de Dios es que todo cristiano, ustedes saben que inicia creyendo. Esos son los atrios. Debe de avanzar a conocer. Ese es el lugar santo. Y después debe llegar al entendimiento, a entender. Y ese es el lugar santísimo. Naturalmente hay un proceso. Hay un proceso, como ustedes saben. Todos, hablando del pueblo de Israel y la forma que Dios estableció, ustedes saben que todo el pueblo llegaba hasta los atrios. Todo el pueblo se presentaba a los atrios. Ellos venían con sus sacrificios a presentárselos a los sacerdotes. Y ustedes saben también que en el lugar santo no podían entrar todos, solamente los sacerdotes. Y en el lugar santísimo menos, solamente el sumo sacerdote, una vez al año. Entonces por eso habla de proceso. Ahora la Biblia nos dice a nosotros en el nuevo pacto que toda persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo puede entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Ahí mismo también dice al lugar santísimo. Porque el lugar santísimo es el lugar de Dios, es el lugar donde está el Santísimo. Y el Santísimo no es una figura, el Santísimo es Dios. El Santísimo es Dios. Entonces, creer, conocer y entender. Hay que entender al Santísimo. Pero para entender al Santísimo, hay que entrar donde está el Santísimo. Y para entrar donde está el Santísimo, hay que pasar un proceso. Aleluya. Hay que pasar un proceso. Por eso yo les digo que la madurez es fundamental. La madurez implica tiempo. Porque madurez implica ir muriendo. Ir muriendo a nuestros deseos, a nuestros apetitos. ¿Se da cuenta usted? Ir muriendo. Entonces, mi hermano y mi hermana, deje eso en el corazón. Creer, conocer y entender. Dígale usted. Muy bien. No es lo mismo creer que entender. No es lo mismo creer que conocer. ¿Saben ustedes que en la Biblia la palabra conocer, la connotación es de hacerse uno con alguien? Conocer es hacerse uno. Por eso es tremendo. Entonces, en este contexto, conocer es hacerse uno con Dios. Hacerse uno con Dios. Y tú no puedes conocer, diríamos, tú no puedes conocer a Dios si no eres uno con Él. Tú no puedes conocer a Dios si no caminas con Él. Por ejemplo, Enoc caminó con Dios. O podemos decir también, Dios caminó con Enoc. Y se conocieron tanto porque caminaron, anduvieron. Hubo una inversión de tiempo. Enoc renunció a todo lo demás para ser uno con Dios. Es como en el matrimonio, porque esa es la palabra conocer. Ustedes ven cuando la Biblia habla, por ejemplo, de Adán que conoció a su mujer, o sea que se hizo uno con ella. Y así como habla la Biblia,
Eso implica tiempo. En el matrimonio no son dos, sino que son uno. Nos conocemos, nos hicimos uno. Implica tiempo. Todo esto yo lo estoy diciendo porque todo esto tiene una intención: creer, conocer y entender. Pagar el precio, digamos entre comillas, porque no, digo, estar con el ser más glorioso, más hermoso, más bello. No debiera ser pagar un precio, pero entre comillas, se necesita pagar ese precio para estar con Él, para caminar con Él. En el matrimonio, uno como hombre se está entregando a una mujer y en esa medida está renunciando a todas las otras mujeres. Y así también la mujer se está entregando a un hombre y está renunciando a todos los otros. ¿Se da cuenta? Entonces, yo veo en la figura de Enoc que él renunció a todo lo suyo para estar con Dios, para conocer a Dios y más tarde entender a Dios. Yo me atrevo a decir que Enoc llegó a entender a Dios. ¿No le ha pasado a usted que al conocer, digamos, en la palabra cotidiana, como se entiende naturalmente, yo estoy explicando conocer en la Biblia, pero ahora estoy hablando de la palabra conocer natural, para que no se confunda, que uno llega a conocer tanto a una persona que usted sabe cómo esa persona piensa? Y dice, mejor ni le pregunte porque yo sé lo que le va a responder. ¿Entiende? Así. Entonces yo digo que Enoc, y esto lo digo por el Espíritu, él llegó a conocer y a entender a Dios de tal manera que Dios dice, y mi pastor tiene un decir muy interesante, y dice que como Enoc caminó con Dios tantos años, ¿cuántos años dice? 300 años, ¿verdad? Creo, 300 años caminó con Dios. Y resulta ser que cuando volvieron a ver atrás, Dios le dice a Enoc, Enoc, la verdad que está más cerca mi casa que la tuya, mejor vámonos conmigo. Porque dice que Dios se lo llevó. Eso nada más es un decir. Y yo creo, amados, que se logra el propósito de la vida cristiana cuando uno logra entender a Dios. Entender a Dios. Yo sé que muchas personas pueden tener este santo libro, estoy levantando la Biblia, y pueden tener el Logos. El Logos es el texto, es la letra. Pueden tener el Logos, pero no necesariamente tener el entendimiento, tener el rema, tener la iluminación. Es decir, que tú tienes el Logos. Una cosa es tener el Logos y otra cosa es tener el Logos, diríamos, descubierto, desnudo, de par en par. Tú ves esas palabras. Jesús lo dijo. Y esto yo lo digo porque ustedes saben que nosotros pertenecemos al régimen nuevo del Espíritu. Nosotros no nos quedamos con las letras. La gente malinterpreta tanto el Logos porque se queda solo con eso. Por mucho que se estudie. Es increíble cómo la teología, esas mentes maestras que estudian y estudian y estudian, pero el Logos, la letra, más tarde llegan hasta a dudar de esas letras. ¿Te imaginas? Por eso es que Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y vida.
El Espíritu Santo me está recordando un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios 5, 16. Dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante, oigan bien, a nadie conocemos según la carne. Ya no conocemos a nadie según la carne. Yo anteriormente a esto, ¿qué fue lo que yo dije? Que nosotros pertenecemos al régimen nuevo del Espíritu. Que nosotros todo tenemos que interpretarlo en el Espíritu. Porque dice Pablo, por el Espíritu, de manera que nosotros, y yo quisiera detenerme y preguntarle a Pablo, ¿nosotros quiénes? Y él está hablando perfectamente de la iglesia. Nosotros, la iglesia, los hermanos, los hombres y las mujeres de fe. Nosotros los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, como el mundo, que el mundo celebra a un Cristo que ellos conocen según la carne. Y yo veo que hasta el diablo publica, ha resucitado. Un día como hoy, domingo. Impíos, fornicarios, adúlteros, borrachos. Y publican ahí, ha resucitado. Y yo digo, ¿y qué? Para ti, ¿y qué? Porque ellos conocen según la carne. La Navidad la celebran según la carne, según su propio entendimiento. ¿Qué tiene que alguien diga que ha nacido Jesús si en su vida no hay evidencia de nada? El mundo está equivocado, hermano mío. El mundo está equivocado. Y yo quiero que sepan que yo no estoy distante de mi mensaje, para nada. Yo voy en el Espíritu y sé que voy encarrilado en el mensaje perfectamente. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo lo conocemos? ¿Con qué ojos lo estamos viendo? Con los ojos del Espíritu. ¿Con qué oídos lo estamos oyendo? Con los oídos del Espíritu. ¿Con qué corazón lo estamos entendiendo? Con el corazón nuevo. Hermano mío, escúchame. Creer, conocer y entender. Nadie va a llegar a entender a Dios si no paga el precio de estar con Dios. Porque uno, para llegar a entender, primero tiene que conocer, y para conocer hay que estar. Para conocer hay que estar, porque conocer, ¿qué es? Hacerse uno con Él, es caminar con Él, es estar con Él. Entonces más tarde uno llega a entender. Y cuando tú vas a la Escritura, se te abre. La Escritura se te abre. Y tú ves lo que otros no ven. Porque ya tú conoces no según la carne, sino según el Espíritu. ¿Se da cuenta? Según el Espíritu. Y cuando se anda en el Espíritu, entonces la palabra se vuelve una riqueza. Cuando no, se vuelve una pesadez. Cuando se anda en el Espíritu, todo lo del Espíritu se vuelve una riqueza. No se puede calcular ese valor. Por eso es que se aprecia tanto. ¿Saben ustedes quiénes son los que desprecian y menosprecian? Las personas que no andan en el Espíritu. Ellos andan según la carne. Y recuerden que la carne es enemiga de Dios. Y cuando yo digo carne me refiero a la naturaleza que hemos heredado de Adán. Esa naturaleza dañada, viciada, caída, que ustedes saben ya que no cambia. Y que la tendremos con nosotros hasta, querido hermano,
la glorificación. Porque la glorificación, ¿qué significa? ¿Qué significa la glorificación? Es cuando Dios nos quita, ¿qué? La presencia del pecado. Ya el pecado no nos condena porque fuimos justificados. Ya no nos condena, ya el precio se pagó. Ahora entonces, eso es la justificación. La santificación es ¿que qué? ¿Cuál es el proceso de la santificación? Donde estamos siendo liberados del poder. Del poder. ¿Ves que son tres cosas? Condenación, poder y presencia. Estamos en la etapa donde somos liberados del poder del pecado. Ahora, yo les he dicho a ustedes que con esa naturaleza vieja, lo que también la Biblia llama el hombre viejo, uno tiene que entender que de acuerdo a nuestra posición por los méritos de Cristo, ese hombre viejo ya fue sepultado. Entonces nosotros tenemos que siempre recordarle a ese hombre viejo que ha sido sepultado. Ahora me refiero en la práctica, en el diario vivir, porque ya es una realidad delante de Dios. Porque delante de Dios nosotros estamos a su diestra. Amén. Estoy hablando un lenguaje espiritual. Delante de Dios estamos a su diestra. Porque ¿dónde está la iglesia? Vamos a ver primero, ¿qué es la iglesia? ¿Acaso no es el cuerpo de Cristo? Cristo es la cabeza. Entonces, donde está Cristo, ahí está la iglesia. Y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Quiere decir que en Cristo nosotros estamos sentados a la diestra del Padre. Ahora, quien entiende eso es una persona que de verdad que va por el buen camino, va por el camino correcto, porque da gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Da gloria a Dios por Jesucristo. Así que en este proceso de la liberación del poder del pecado, que es diríamos, subyugar esa naturaleza caída, dañada. Cuando esa naturaleza está subyugada bajo la planta de sus pies, como el diablo, entonces tú andas en el Espíritu y todo lo ves en el Espíritu, y a Cristo mismo lo contemplas en el Espíritu, y la palabra la valoras tanto porque sabes que esto es un libro espiritual. Esto no es un libro más. Este es el libro de Dios. Este es el libro de Dios. Eso óyeme bien, es el libro espiritual. Entonces, nosotros regresamos, por favor, a Efesios capítulo 2, en el versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Antes de yo llegar al rema, a la esencia de lo que quiero decirles hoy, yo tengo que aclarar unas cosas que se encuentran en estos pasajes. Vean que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Permítame detenerme ahí y vean que me resta pasaje. Todos los hombres, naturalmente tienen una fe. Repito, todos los hombres, no necesariamente los cristianos, estoy hablando en general. Todos los seres humanos naturalmente tienen una fe que sería, perdónenme en el juego de palabras, pero es así, es una fe natural. Es una fe natural que la tiene. Por ejemplo, el que toma el autobús y paga su tiquete, él tiene fe de que va a llegar a donde va a ir, a donde está pagando para ir. ¿Me entiende lo que estoy? Hay una fe. El que se sube a un taxi tiene fe de que el taxista lo va a llevar a donde requiere ir. Tiene fe para eso. Es una fe natural. Pero yo quiero decirles que no es
de esa fe que está hablando aquí la Escritura. La Escritura aquí no está hablando de la fe que por naturaleza tenemos todos los seres humanos. ¿Va conmigo? No se me pierda en la esquina. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta fe, que es lo que pudiéramos llamar la fe salvadora, la otra la estamos llamando la fe natural. Esta sería la fe salvadora. Esta fe no está entre nosotros. O sea, en los seres humanos no está. Por eso es que dice el texto, y esto no de vosotros. Dice que es un don de Dios. La fe salvadora es un don de Dios. Dígalo allá arriba y dígalo aquí abajo. La fe salvadora es un don de Dios. Es decir, con la fe natural, escúcheme, porque probablemente hoy va a oír algo que yo nunca he dicho. Con la fe natural, todo el mundo puede creer en Dios. Por eso es que Santiago dice que hasta el diablo cree y tiembla. De manera que, por eso ustedes ven allá afuera que todo el mundo cree en Dios. O sea, el porcentaje de ateos, que ateo es uno que supuestamente no cree y termina diciéndote adiós o que Dios te guarde cuando se despide. Adiós. Y en ese adiós ya va Dios. ¿Se da cuenta? Pero ese porcentaje de ateos es muy chiquitito, es muy poquito en comparación a todos los teos, los que sí creen. Con esa fe natural, todos pueden creer en Dios. Pero recuerden que esa solo es la fe natural. Y esa fe no es la que salva, escuchen. Esa no es la fe que salva. La fe que salva es esta. Y dice que esto no de vosotros, porque no se encuentra en el hombre natural. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Dios tiene que impartirla. De antemano que yo me atrevo a decir que los dos primeros dones que recibe una persona, es decir, una persona que nace de nuevo, y eso lo voy a explicar en un momento, son el don de la fe y el don del arrepentimiento. El hecho de que alguien llore y yo no necesariamente quiere decir que está llorando porque verdaderamente está arrepentido. Porque en la Biblia habla de algunos que y resulta que viene Dios y les dice: por favor, que tú estás llorando, pero no es sincero, ese lloro no es sincero. Esaú, ¿qué te pasa? No me vengas a manipular con esas lágrimas. Y así hay muchos. En la Biblia aparecen personas, por eso de Esaú se habla de que procuró el arrepentimiento, pero no se halló lugar para eso, porque no tenía corazón. Entonces, cuando el Espíritu Santo sopla la nueva vida en una persona que es un hijo de Adán, entonces el Espíritu Santo sopla, esa persona nace de nuevo y en ese instante se le imparte el don de la fe y el don del arrepentimiento. Y por eso es que muchas veces las personas verdaderamente lloran y se quebrantan, porque ellos dicen: ¿cómo estaba yo tan ciego que no podía ver? ¿Cómo ofendí a Dios tantas veces? Me arrepiento de mi pecado. Y entonces hay un dolor por haber ofendido al mejor de los mejores, por haber ofendido al bueno de los buenos,
por haber ofendido al Padre que es, mírame, por malo que sea el Hijo, Él es Padre fiel. Entonces la persona, por el soplo del Espíritu, porque tiene que haber una intervención del Espíritu, que sopla, imparte este don. Por eso dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Imparte el don de la fe y el don del arrepentimiento. Entonces la persona viene y con el corazón cree. Ahora cree con el corazón y con la boca confiesa para salvación. Ese es el proceso. Lo que pasa es que algunos ven el proceso al revés. Ay, Dios mío, yo me voy a meter en algunos problemitas. La verdad que si alguien nos ve, es poquita la gente que nos ve, y me meto en algunos poquitos problemas. Pero la gente lo ve al revés. La gente cree, y muchos predican desde esa posición, como que el hombre tiene la fe para creer. Y yo digo, el hombre tiene fe natural para creer y puede creer en Dios, pero esa no es la fe salvadora. Una cosa es la fe natural, otra cosa es la fe salvadora. Bien, siguiente pasaje. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí cierra perfectamente y dice que alguien puede llegar, por eso ustedes ven, por ejemplo, esos artistas, pongamos un ejemplo, los artistas, los sonados, ¿no? Porque eso también va por ¿cómo se llama? Será por moda es decir, el que está pegado, ¿no? El del momento, el artista del momento, el que tú quieras, aunque hay algunos que parece que no pasan de moda, porque naturalmente los tipos son buenísimos. Naturalmente, ¿no? Pues resulta que ellos, ustedes los ven haciendo fundaciones. Y eso es una forma de simplemente, en vez de darle los impuestos que le corresponden al Estado, al gobierno, a la ciudad, ellos pues levantan una fundación y en vez de dar ese dinero aquí, pues lo dan allá. Digamos, hacen un bien aquí, porque algunos dicen, la verdad que para darle el dinero a los ladrones, y ellos tienen un prejuicio hacia los políticos, y razón tienen en la gran mayoría. Pero entonces mejor levanto una fundación. Y la verdad que cada vez que veo a esos 100 niños o a esos 100 personas de la calle o no sé, la fundación que sea, porque hay de muchas tipos y con muchas intenciones, y que Dios, quiero decirles que Dios usa eso, pero eso no significa que esa persona, con esa obra o esas obras que está haciendo, ya por eso la persona es digna de la salvación. No hay dignos de la salvación. No hay dignos de la salvación. Si no pasamos lo anterior, no hay nada, porque no es por obras. Así puede ser que Julanito, el que usted quiera, puede tener 100 fundaciones, puede ir y abrir 500 pozos de agua en África o en algún lugar del mundo, porque yo no sé si ustedes saben que hay escasez de agua. Nosotros que aquí tenemos abundancia de agua, tenemos que valorarla. Y ya dije que Dios usa esas cosas, pero no necesariamente eso le da derecho a la persona para decir, la verdad que yo merezco ser salvo, porque no es por obras. Y no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Por eso es que no se trata de que si alguien es medio bueno, que hay gente que se cree que no es tan mala. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que realmente tienen razón, no somos tan malos, somos peor que eso, de verdad. Entonces, yo voy mencionando eso porque quiero ir aclarando, y ahora nosotros llegamos al verso que nos ocupa, verso 10. Dice, porque somos hechura del Señor. ¿Cuándo fuimos hechos por el Señor? Cuando nacimos de nuevo.
sea, en el contexto que estamos hablando. ¿Recuerdan el verso 8? El soplo del Espíritu. El soplo. Nueva vida. Y entonces se imparte el don de la fe y el don del arrepentimiento. No por obra para que nadie se gloríe. Gloria a Dios por las fundaciones y los pocitos que abren. Quiera Dios nosotros un día podamos tener recursos para abrir un pozo en alguna parte donde haya necesidad. Quiera Dios. Dios bendiga todas esas causas. Yo no estoy criticando la causa. Todo lo contrario, estoy diciendo que Dios bendice eso. Porque Dios, si tiene que usar al diablo para bendecir a la iglesia o para bendecir a un necesitado, Dios lo usa. Y no me cabe ni la menor duda. Mi concepto de diablo es muy diferente al concepto que tuve alguna vez. Pero si me meto ahí, entonces sí que aquí no salimos ni quién sabe cuándo. Así que déjenme llegar a esto. Porque somos hechura suya. ¿Cuándo? Ahí lo aclara y dice: creados en Cristo Jesús. Ya no tiene nada que ver con Adán esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Recuerden que en Adán somos un alma viviente, pero en Cristo somos un espíritu vivificante. De manera que de aquí en adelante todo lo vemos como bajo el régimen nuevo del Espíritu. Entonces, porque somos hechura suya. ¿Cuándo? Muy bien, en el nuevo nacimiento. En ese nuevo nacimiento fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Mis hermanos, porque eso es todo lo que sale de Cristo. Yo estoy hablando de la naturaleza de las buenas obras. Eso es lo que sale de Cristo. Buenas obras. Yo les pregunto, ¿alguna vez Cristo hizo una mala obra? Nunca. Los mismos demonios se lo decían: si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Así se lo decían. El mismo diablo dio fe de que Jesús era el Hijo de Dios. El mismo diablo se dio cuenta que Jesús era diferente. Él pensó que Jesús era como el primer Adán. No, era diferente. Por eso lo quiso tentar bajo el mismo argumento. Y no. Ustedes saben que en el caso de lo que aconteció en el Edén, ustedes saben que en la primera tentación ya la mujer fue engañada. Lo que sucede en el desierto, el diablo pensó que en la primera tentación lo engañaba. Y comprobó una y dice: no, qué extraño, yo tengo otra. Segunda tentación y no. Tercera tentación, y es que el diablo sacó todo su recurso, todo lo que tenía. Ya no le ofreció, vea qué barbaridad, ya no le ofreció, anote Víctor por favor, anote en grande, le ofreció todo. Y ya no lo tentó una cuarta vez porque dice: ese diablo tonto, ¿y qué más le ofrezco si ya le ofrecí todo? Ya me quedé sin nada. ¿O no se lo ofreció todo? Lo subió al pináculo, lo subió a lo alto, a un monte alto. Creo que fue la tercera tentación. A un monte alto. Y le mostró todos los reinos. Y le dijo: es tan sencillo, todo esto lo podemos evitar. ¿Para qué vas a ir a morir a una cruz, ese vituperio, todo ese tipo de cosas? Todo eso lo podemos evitar y es una cuestión tan fácil. Simplemente te doy todo eso que tú vienes a... Porque el diablo sabía que Jesús venía a lo que venía. Jesús venía a recuperar lo que le pertenece al Padre. Y el diablo lo sabía. Y el diablo dice: hagamos una cosa, yo te lo doy.
Tú lo recuperas, te lo doy, pero nada más una cosita. Tú te postras y me adoras. Hazlo tan rapidito, estoy poniendo mis palabras, ilustrando. Tan rapidito ahí, no hagas tanta cosa. No tienes que traer piedra ni levantar un altar. Aquí mismo te postras, me adoras un momentito. Y por supuesto que si Jesús cae en esa trampa, hermano mío, usted y yo estuviésemos destinados al infierno. Y no nos salva, pero es nadie. ¿Quién nos va a salvar si después de Cristo ya no hay más nada? Entonces el diablo no lo tentó, lo había pensado una cuarta vez, porque ya no tenía nada más que ofrecerle. Y se dio cuenta que Jesús era muy diferente. Buenas obras. Y dice la Biblia que en el nuevo nacimiento, yo lo voy a poner en mis palabras, somos creados en Cristo Jesús. O sea, dentro de ti y de ti está Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dentro de ti es el hombre nuevo. Es el hombre nuevo. Entonces la naturaleza de las buenas obras se encuentran en el hombre nuevo. En el hombre nuevo. Cristo en ti. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el diario vivir, lo vivo en la fe del que vive en mí. Lo vivo en la fe del que vive en mí. Entonces, hermano mío, en la carne, tú puedes hacer obras, pero esas obras no son las obras de Dios. Ese es mi mensaje, la naturaleza de las buenas obras. En la carne tú puedes hacer obras, pero esas no son las obras de Dios. Porque las obras de Dios, resulta ser que sigue diciendo el pasaje, que Dios las preparó de antemano. Lean ustedes. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quiénes pueden andar en las obras que Dios preparó de antemano? Aquellas personas que andan en Cristo. La gente encierra el asunto y lo ve como una ilustración o algo simbólico cuando dice, sí, yo tengo a Cristo en mi corazón. Así se quedó el mundo evangélico. Sí, Cristo está en mi corazón. Y no entienden. O sea, Cristo está en mi corazón y yo sigo haciendo lo que me da la gana. No. El nuevo nacimiento es un nuevo ser creado en Cristo Jesús que Dios deposita en cada persona. Oye bien, el nuevo nacimiento es un nuevo ser. Ese nuevo ser es un ser que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo ser tiene un nuevo corazón. Habla la Biblia de un nuevo espíritu. Habla la Biblia de nuevos ojos, de nuevos oídos. Hay un nuevo ser dentro de ti. Y cuando tú vas, digamos, si pudiéramos, y nos metemos en lo más profundo del universo del hombre, o sea, dentro del hombre nuevo o dentro de la persona, nos damos cuenta que en la persona dentro lo que está es Cristo. Porque el todo del hombre nuevo es Cristo. Se los voy a poner así. El todo del hombre nuevo es Cristo. El todo del hombre viejo es el Adán caído.
Entonces estas son buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces la naturaleza de las buenas obras, en último análisis, no las hacemos nosotros. Son obras que Dios hace a través de nosotros. Cada vez que nosotros andamos en el hombre nuevo, nosotros nos alineamos. Voy a ponerlo en estos términos. Nosotros nos alineamos, perdónenme la redundancia, en esa línea que Dios trazó. O sea, Dios dice, yo tracé esta línea. Entonces tú lo que tienes que hacer, perdónenme, es alinearte. Entonces tú vas caminando por esa línea, un poquito más para atrás. A veces el altar se queda pequeñito. Entonces tú vas caminando. El camarógrafo está listo para captar el asunto, gloria a Dios. Entonces tú vas caminando por esa línea que Dios ha trazado. Y entonces las obras que Dios preparó de antemano empiezan a manifestarse porque son obras de Dios. Son obras que las hace Dios. Rápidamente, por favor, y después regresan a ese pasaje. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Ustedes sabían, amados, que ustedes pueden decir exactamente lo mismo aplicándolo a Cristo? Cambien ese donde dice Padre y pongan Cristo. Y léalo poniendo Cristo, como que tú le estés diciendo eso a alguien. ¿Cómo dice? ¿No crees que yo soy en el Cristo y el Cristo en mí? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ahora bien, dice aquí, esto es Jesús, las palabras que yo os hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta. Entonces tú tienes que decir lo mismo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, eso es de Cristo. Ya no vivo yo, digan, Cristo vive en mí. Otra, ya no vivo yo. Ajá. No van en el tiempo. Hay que ir como enseñaban en el tempo, ¿no? Muy bien. Ay, Dios mío. Otra vez. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Otra vez, Él hace las obras. ¿Qué necesito yo entonces para que se manifiesten en mí las obras o las buenas obras de Dios? Necesito andar en esa nueva creación, en esa nueva criatura. Entonces, cuando yo ando en esa nueva criatura, yo soy una dulzura para con mi esposa. Yo soy una belleza para con mi esposa. Cuando yo ando en Cristo, mi esposa alaba al Señor. Ay, pero yo en Adán. Y mi esposa alguna vez a mí me lo ha dicho. Ese hombre no me gusta. Así me lo ha dicho. No me gusta. Y todas dicen lo mismo, claro. Y cuando yo ando en Cristo, entonces, yo no sé si es que lo ven a uno con músculos o quién sabe qué, con pelo y de todo. En Cristo es un hombre dulce. ¿Saben por qué? Perdóname, Señor, si yo hago una imprudencia, no quiero. Pero esto yo lo voy a hacer para explicar. Tú tomas a Cristo y lo exprimes. Con todas tus fuerzas lo exprimes.
y empieza a salir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El todo del hombre nuevo es Cristo. Yo me he dejado guiar por el Espíritu. En mi bosquejo no avancé ni un 20%. Pero yo me he dado cuenta que ya Dios ha dicho lo que ha querido decir en este día. Y yo espero en Dios, mi querido hermano, que tú hayas captado. Y si no, tú puedes ir y volver. Esto queda grabado y repasar lo que Dios ha dicho. Porque Dios ha dicho de múltiples maneras lo que Él ha querido enseñarnos hoy. Es mi deseo y mi oración que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo Jesús siempre. Y lo diré con firmeza. Recuerden que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Que Dios te bendiga. Shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre presente.